Bueno, voy a intentar hablar en 20 minutos de liquidez, ¿vale? Es un poco el concepto que quiero contaros, un poquito lo que yo creo que va a ser el nuevo paradigma de liquidez y entender por qué de alguna manera, esta revolución implica realmente un cambio muy importante o un salto muy importante en la liquidez de activos en general en el mundo, ¿vale? Entonces, para ello voy a intentar repasar primero lo que entendemos como liquidez y por qué realmente, o sea, en qué está basada la liquidez y cuáles son las principales barreras que tiene la liquidez, y luego voy a hablar de un protocolo, lo que me dé tiempo, que es Uniswap, que para mí es uno de los protocolos más importantes que hay ahora mismo para entender un poquito cómo va a evolucionar la liquidez en general en cripto, ¿vale? Bueno, pues lo único que tratar de definir un poquito qué es la liquidez. Al final la liquidez es una cualidad que tiene un activo, ¿vale? Por la cual realmente nos permite que ese activo en principio se pueda ser convertido en dinero de la forma como si queramos más inmediata y sin pérdida de valor, ¿vale? O sea que eso realmente cuando hablamos de liquidez en un activo, pues lo que hablamos básicamente es de esa capacidad de alguna manera de hacerlo líquido. ¿Vale? Entonces, ¿cómo de líquido o no líquido es un activo? ¿Vale? Aquí vamos a hablar primero de las barreras que son tecnológicas y luego vamos a hablar de lo que son puramente los activos. Realmente la liquidez realmente es un espectrum. Muchas veces, aunque tengas menos barreras de liquidez, si un activo es de por sí ilíquido, pues no lo va a ser más. ¿Vale? Pero vamos a ver qué cosas son, como si dijéramos, de lo que es la plataforma o lo que es la arquitectura y qué son cosas propiamente del activo en sí cuando hablamos de liquidez. ¿Vale? Bueno, realmente, al final, una de las cosas que la liquidez se empezó a desarrollar realmente, o que conocíamos como liquidez, cuando realmente se creó la primera empresa en el mundo, ¿vale? Que fue exactamente la Compañía de las Indias, y cuando descubrimos dos cosas, que es la propiedad fraccional, es decir, que podíamos tener una empresa que compartíamos entre un montón de gente, y que ese título, además, podíamos cambiarlo, ¿vale? Con otra gente. Eso inicialmente era un papelito, ¿vale? Que realmente, al final, se intercambiaba en una plaza, pues como podría ser, por ejemplo, Criptoplaza, ¿vale? Y lo intercambiabas así. Esa fue la liquidez inicial o la infraestructura que teníamos para dar liquidez a los activos y para acceder a comprarlos, ¿vale? O sea que, de alguna manera, la liquidez son dos cosas importantes, que es la oferta que hay, o sea, también la demanda que hay de estos activos. Si tú ese activo lo pones muy inaccesible porque tienes que invertir, tienes que comprarte toda la empresa cada vez que inviertes en una empresa, evidentemente, al de reducir la demanda lo haces menos, como digamos, menos líquido, ¿vale? Y eso pasaba, como decíamos antes, en mercados. Yo, no obstante, como llevo mucho tiempo invirtiendo en bolsa, pues he vivido la parte esa de los corros y demás, incluso cuando tú llegabas a un broker y pedías comprar acciones, y cuando veías las acciones en el teletexto, en la televisión, y no en internet, que no existía. Entonces, bueno, yo creo que desde esa época hemos tenido muchos saltos de liquidez para que la gente pueda acceder a comprar activos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las barreras realmente fundamentales a las que nos enfrentamos cuando hablamos de liquidez? Bueno, pues hay tres barreras fundamentales. Una que es la información, otra que es la regulatoria y otra que realmente es la tecnológica, ¿vale? Cuando hablamos de la información, evidentemente hablamos de lo que somos capaces de acceder o informarnos de qué es ese activo, qué activos conocemos que existen y qué información tenemos de ello. Ese es uno de los motivos por los que a día de hoy principalmente invertimos generalmente en acciones de nuestro país, porque realmente es lo que más fácil nos suele generalmente acceder a esa información. De hecho, generalmente, como vemos en expansión y tenemos economista y todos esos activos, pues estamos muy condicionados a solo poder comprar o ir a comprar lo que más cerca tenemos. Eso no es lo mejor, porque desde un punto de vista de diversificación, si mi país va mal y yo encima invierto en las empresas que tengo cerca, no tiene mucho sentido desde un punto de vista de patrimonio, ¿vale? Con lo cual, realmente es verdad que ahora ya tenemos más actividad, pero bueno, de hecho, acceder a información realmente es complicada. Antes solo, de hecho, los periódicos todavía siguen teniendo esas hojas todavía de expansión de un montón de cotizaciones, porque antes te enterabas de esa forma, ¿vale? Ahora te enteras de otra diferente. Entonces, bueno, pues realmente Internet sí que es cierto que ha diversificado el acceso a la información, y ahora podemos encontrar informes casi en muchas empresas si los buscamos bien. Yo creo que generalmente encontramos valor en los activos más ilíquidos que en los líquidos, en los que mucha gente está mirándolo. Lo normal es que el mercado funcione bien y el precio realmente esté razonablemente bien formado. Y entonces es complicado encontrar, como si dijéramos, distorsiones o, digamos, valor en títulos que tienen un mercado muy líquido, ¿vale? Pero realmente aquí ya cambia la información y vamos a ver, por ejemplo, las cosas que vamos a ver ya en las empresas de nueva generación es que vamos a poder ver exactamente su actividad en tiempo real, lo que yo llamo real time fundamentals. Yo estoy invirtiendo ahora en empresas que realmente estás viendo
a día qué actividad tienen. Por ejemplo, esto es como si fuéramos a invertir, por ejemplo, en Walmart y pudiéramos acceder a la caja de registro de la venta. Entonces, tendríamos mucha más información de esas empresas. A día de hoy, por ejemplo, yo hoy tengo inversiones ahora mismo en blockchain donde realmente no tengo que saber el último report. Por ejemplo, hay una que es Maker, por ejemplo, que está enterando las transacciones, lo que se va creando, lo que va ganando en tiempo real. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver un tipo de análisis fundamental que va a ser en real time. Algo muy parecido que se hacía ahora era de las fotos, por ejemplo, que hacíamos con los parkings de los sitios de estos de Estados Unidos, que intentaban de alguna manera tener esa ventaja competitiva antes de dar esa información. Pero esa información cada vez va a ser más importante. Luego está la barrera regulatoria, que también es realmente importante. ¿Qué es lo que nos permiten hacer activos? A día de hoy realmente hacer que un activo sea líquido en mercados es realmente costoso. Esa es la realidad. Entonces, muy poquitas cosas pueden ser activos que tengan una liquidez razonable, ¿vale? Es por lo que vamos a ver que esta nueva tecnología va a permitir, de alguna manera, hacer mucho más activos con un menor coste, ¿vale? Es verdad que a lo mejor, con respecto a la locura de las ICOs, no todo vale, o sea, no se puede hacer un activo, evidentemente, en 2 segundos dando un copy diciendo que aquí hay que hacer algo más para informar. Eso es por lo que hemos visto que hay un montón de activos que de repente han empezado a cotizar sin tener quizás cierta información, pero tampoco es necesario que contratemos a 4 consultoras, gastemos 12 meses para sacar una cosa a bolsa y tenga una cierta liquidez. Entonces yo creo que va a haber un punto intermedio donde va a haber activos menos líquidos y de hecho aquí tenemos empresas como Securities, que veremos después, que realmente van a, de alguna manera, bajar mucho el coste de cotizar, básicamente con muchas garantías iguales. Incluso con cosas tan interesantes como ver, por ejemplo, el cap table en tiempo real y un montón de cosas, ¿vale? Por eso la regulación, y es importante, es local. Y eso Securities está trabajando también ahí en hacer que esa regulación local en esos protocolos sea capaz de entender cada uno de los sitios que hay. La realidad es que la infraestructura de settlement que ha hecho blockchain mundial lo que hace es inevitablemente hay una especie de implícita regulación mundial, porque realmente estamos metiendo activos en un tipo de infraestructura de settlement que a día de hoy cualquiera que tenga internet puede acceder a ella. Lo cual quiere decir que estamos de alguna manera exponiendo nuestros activos a todo el mundo y luego lo que se dice muchas veces está regulando en cada país en regulación on the edge. Es decir, los países están regulando lo que les toca y cada uno a su ritmo. Entonces, bueno, eso es ahora mismo lo que está pasando realmente. Lo cual quiere decir que a día de hoy yo puedo invertir en una empresa, por ejemplo, de Silicon Valley, de Hong Kong, de Suiza, realmente con tokens, algo que yo antes era imposible. De hecho, hay algunas empresas, por ejemplo, de blockchain que están siendo invertidas por Venture Capital importante, como puede ser, por ejemplo, Maker, ¿vale? Que yo ahora puedo acceder a invertir en este momento, cosa que antes estaba fuera, bueno, no ya solo invertir en Estados Unidos, sino invertir en seed en empresas de esa potencia. Y ahora eso es posible, ¿vale? Igual que es posible también que alguien aquí se intente financiar con este tipo nuevo de activos en esta plataforma y pueda recibir inversión extranjera, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que llamo de protocolos globales, que es donde Securities a nivel liderazgo está liderando un poquito protocolos globales que luego son capaces de, sabiendo de dónde es tu cliente, tu inversor, es capaz de adaptarse a la regulación en concreto. Si un inversor de Estados Unidos puede comprar 100.000 euros, pues solo 100.000 y demás. Entonces, esto desde luego que va a generar que haya más liquidez y que los activos tengan más liquidez, ¿vale? Por lo cual, esta es la barrera tecnológica que llamamos lo que siempre se llama de tokenización. Quiere decirte, la barrera al principio que teníamos eran papelitos, como decíamos, pasamos luego a parte digital, luego pasamos a MySQL, por decirlo así, de bolsas locales, ¿vale? Que es donde estamos ahora mismo, o como si dijéramos, bolsas realmente estancas, donde realmente ahí tienes acceso solo a tus inversores locales, y ahora pasamos a a un pool de liquidez mundial, ¿vale? Donde realmente tienes acceso a toda la liquidez del mundo en ese ¿cómo se llama? Mercado global, ¿vale? Entonces yo creo que esas barreras que se están cayendo van a hacer realmente que los activos realmente tengan muchísima más liquidez que lo tenían antes, ¿vale? Por todas estas razones, porque hemos mejorado la información, porque estamos mejorando la parte de regulación y porque estamos mejorando también la forma en la que accedemos a estos activos. Ahora yo puedo comprarlo en Internet únicamente, teniendo conexión a Internet, puedo comprar un activo de este tipo. Eso implica que va a haber una explosión de liquidez para cualquier activo que tenga valor a nivel mundial, ¿vale? Y yo creo que esta plataforma va a permitir que esto pase. Y por eso hemos visto rondas de 100 millones, de 50 millones, porque si hay un proyecto muy interesante a nivel global de una startup que es accesible por todo el mundo, pues es normal que
si antes solo tenía acceso a Silicon o solo tenía acceso, como sabemos, en España, los españoles, ahora va a haber una competición global por las startups de este tipo, con lo cual van a estar mucho mejor financiadas y van a ser van a tener mucho más potencial de desarrollo, aparte que van a ir a un mundo más global. Entonces, bueno, hay cosas, por ejemplo, del mundo adicional que nos planteamos, o sea, cuando ya empiezas a pensar en tecnologías, y esto es lo que quiero deciros, todo esto rompe paradigmas que hasta ahora teníamos como que era lo que había que hacer o que era lo habitual, que nunca nos hemos planteado, pero que realmente no tiene sentido. Y por eso quiero explicaros cómo se rompe este paradigma primero y luego el de Uniswap, que rompe otro paradigma más. Esto rompe lo de que tenemos que tener las acciones que sean de un solo título. ¿Tiene sentido realmente? ¿Por qué realmente tenemos una acción de Telefónica y no tenemos 0,005 acciones de Telefónica? Que nos permitiría de alguna manera acceder. Si imaginaos que una parte también importante de la demanda es que pueda acceder a una acción. Muchas veces se hace en contra split, precisamente porque la acción de Apple, por ejemplo, tenía 700 euros y eso se ve que realmente es una barrera para entrar en títulos que llegan a cotizar mucho. Si nosotros podemos comprar partes proporcionales de una acción, eso ya no tiene tanto sentido, ¿vale? Es verdad que nos gusta siempre tener una acción, esto es como lo del Bitcoin, hay una parte racional que o compro un Bitcoin o no, o sea, hay una parte emocional o de behavioral que tenemos todos que afecta también a todo esto. De hecho, en las acciones americanas se dice que si cotizan 0,0 algo, parece que van a poder crecer más, o sea, hay toda una teoría de todo esto, pero bueno, la realidad es que técnicamente ya no hace falta esto y ya se puede comprar una acción hasta el punto en el que quieras, ¿vale? Y eso también va a hacer que mucha gente pueda microinvertir. Si además esto lo juntamos con un coste de transacción realmente bajo, pues estamos realmente metiendo a muchísima gente en el mercado. Y lo que digo, también otra cosa importante es que no podemos evidentemente tener un mercado secundario regulados, pero también es posible realmente a día de hoy ya intercambiarnos acciones, igual que se hacían en otro tipo. A día de hoy, si tú en una startup quieres intercambiar acciones, nosotros tenemos un venture que invirtió en 15 fintechs. Si yo quiero vender ahora mismo una parte de mi startup a otra persona, es realmente un jaleo legal, que lo sabe bien Cristina, dice al abogado, de ver los derechos de preferentes, es realmente legal. Entonces, primero, esto se facilita y luego, segundo, yo puedo intercambiarlo sin necesidad incluso de un intermediario, lo cual también facilita mucho ese mercado secundario, que aunque es cierto que la formación de precios tiene que estar en sitios donde realmente al final haya mucha gente, pues realmente al final también es otra posibilidad para darle liquidez a todas estas participaciones. Y si estamos hablando de una empresa privada donde queremos hacer transacciones entre los propios accionistas, pues realmente esto también es una posibilidad. Vale, ¿y todo esto en qué impacta al final en el mercado? Porque todo esto de liquidez, pues hay un concepto muy importante que es como se llama, el premio que tiene un activo por ser líquido, ¿vale? Que básicamente en real estate se estima que es en torno al 30%. Es decir, cuando tú tienes un activo que no es líquido, lo normal es que pagues o que de alguna manera que el activo tenga menos valor por esa pena, como se llama, ese problema que tienes de no hacerlo líquido. Si tú esos activos los haces líquidos, lo normal es que tú un activo en un mercado líquido lo puedas vender más alto. Es decir, si yo ahora mismo tuviera la Torre Picasso, ¿vale? Y tuviera que venderlo, ¿vale? Probablemente te va a venderlo más barato si lo vendo a Venture Capital que si lo tengo cotizando en un mercado, por ejemplo, de casas, ¿vale? Eso es por lo que las acciones generalmente en bolsa cotizan con PERs mayores que lo que cotizan generalmente en el mercado, por la liquidez, porque tener liquidez ya en sí es un premio. Entonces, yo creo que en general cualquier persona que tenga activos financieros y que quiera de alguna manera venderlos o tener un mayor precio, va a buscar desde luego formas de tener un mayor acceso a liquidez o poner los mercados mucho más líquidos. Con lo cual es por eso que es uno de los grandes drivers de la tokenización en general de activos, ¿vale? Pues eso. Y luego, como digo, realmente también es importante que la liquidez, y eso es importante, no hace que los activos no dejen de tener la liquidez que intrínsecamente tienen. Es decir, si yo tengo una startup o un tipo de activo que por sí es ilíquido, bueno, pues evidentemente darle más oferta y demanda puede dar una cierta liquidez, pero evidentemente siempre cada activo tiene su ADN de liquidez, ¿vale? Porque evidentemente no estos mecanismos pueden hacer que la liquidez sea. Si yo entro en una startup y una startup, por ejemplo, ahora mismo Bnext, que hace poco invertimos en ella, nosotros somos de primera ronda, levanta 25 millones y yo ahora quiero salirme, realmente al final ese activo a día de hoy no tiene gente que quiera comprar la empresa a 80 millones, ¿vale? Por mucho que yo tenga liquidez. Podría intentar salirme, pero realmente al final la liquidez de esos proyectos, pues generalmente no va a aparecer. Es verdad que la liquidez es un concepto también que no es real. O sea, cuando hablamos de que Apple en bolsa vale $1 billón de dólares, no sé hasta qué punto realmente si
si alguien tuviera el 50% de Apple, sería capaz de vender esos 500 millones al precio de mercado sin variarlo. Es decir, que la liquidez también de los mercados reales tampoco es tan real. De hecho, por eso hay OTC. O sea que realmente al final, bueno, pues no es todo tan líquido como parece, incluso los mercados regulados. Bueno, pues ya para intentar acabar en 5 minutos, también es importante hablar de Uniswap, que también rompe lo que es la forma de hacer, de intercambiar activos o cómo se organizan los exchanges, ¿vale? Realmente es un proyecto muy reciente, fue creado en 2018 por el fundador, que es Ryan Adams, y fue financiado por la Fundación Ethereum, ¿vale? ¿Qué es Uniswap? Realmente no es fácil explicarlo rápidamente, voy a intentar poner un ejemplo que se entienda, porque esto realmente para mí va a ser, como digamos, el día de mañana probablemente uno de los principales proveedores de liquidez en el mundo de cripto, ¿vale? Bueno, pues realmente a nivel de cliente, Uniswap realmente se comporta como un exchange. Tú vas ahí y si tienes un token, tú puedes intercambiarlo por otro, lo que harías en un exchange normal y corriente, ¿vale? O sea, a nivel de cliente, de alguna manera no vas a ver tampoco mucha diferencia. Hay una diferencia, sí que en concreta, que es que el exchange te va a dar el precio al que vas a hacer, ¿vale? Que eso es interesante. O sea, tú ya cuando vas al exchange, pues realmente en ese momento te va a dar un precio al que tú vas a intercambiar ese activo, ¿vale? Cosa que en una exchange de alguna manera que tiene bid offer, pues tú realmente das la orden y el mercado puede en ese momento cambiar instantáneamente. De hecho, hay mucho arbitraje y muchas órdenes falsas y demás que hacen que eso a veces cambie, ¿vale? Esto es lo típico, esto es lo que conocemos hasta ahora tradicionalmente cuando vas a un exchanger, un montón de gente puesto a comprar, un montón de gente puesta a vender y tú entras en ese libro, ¿vale? Intentando, pues, de alguna manera atacar a la parte que te toca. O sea, si tú vas a comprar, tienes que atacar a la parte que está vendiendo y si tú vendes, pues a la parte que está comprando, ¿vale? Esto es lo tradicional y esto es lo único que conocemos hasta ahora. Bueno, pues esto realmente cambia radicalmente, ¿vale? Cambia radicalmente porque Uniswap no tiene oferta y demanda. Uniswap tiene pools de liquidez, ¿vale? Entonces, es como una especie de pool donde la gente se puede meter en el negocio de arbitraje. Entonces, ¿en qué consiste un pool? Bueno, pues consiste un pool, básicamente un pool es un intercambio o un par, imaginaros por ejemplo que fuera Apple contra dólar, donde la gente deja 100 millones de Apple, 100 millones de dólares, ¿vale? Y a ese pool es el que te responde o el que te da la liquidez para tus activos, ¿vale? Es un concepto bastante novedoso, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el pool, cuando tú entras y quieres comprar Apple o quieres vender Apple, el pool te va a dar un precio y te va de alguna manera a dar esa liquidez. ¿Y cómo te va a calcular ese precio? El precio te va a calcular algorítmicamente. De tal manera que dependiendo del tamaño que sea el pool y dependiendo de lo que tú pidas, el precio subirá o bajará con una regla, con una fórmula que es esa, ¿vale? Es complicado explicarla y realmente lleva un tiempo, pero pensar que estamos hablando de un pool que te da un precio algorítmico para el precio. Eso quiere decir que si tú compras mucho Apple, el precio va a ir para arriba, y si vendes mucho Apple, el precio va para abajo. Y eso algorítmicamente se calcula. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? Y la fórmula básicamente es que las acciones que tienes en Apple por el dinero que tienes en Apple tiene que ser, lo que han decidido, una variable constante, ¿vale? Esa es la fórmula en la que el pool calcula el precio. Podría haber otras, no es la única, ¿vale? ¿Eso cómo se traduce? Si yo tengo, por ejemplo, 10 Ethereum y 500 OMG, ¿vale? Mi constante, ¿cómo se llama del pool? Para calcular la fórmula, van a ser 5.000. 5.000 es lo que el pool va a ser la cantidad que el pool siempre va a utilizar para darte precio, ¿vale? Y entonces yo vengo y digo, quiero comprar en concreto un ETH, ¿vale? O sea, quiero dar un ETH y comprar OMG, que es otro pool. Entonces, en ese momento lo que hace el pool es mete un ETH, con lo cual a la derecha veréis que hay 10 más 1, 11 Ethereum en el pool, y ahora el pool te tiene que devolver exactamente los OMG que puedes el precio. Entonces, ¿cómo lo hace básicamente? Pues básicamente lo que hace es dividir 5.000 entre 11, que le sale 454, y con lo que se debería quedar. Y te devuelve 45,5 OMG, que es el precio que te está dando en ese momento el pool. Eso quiere decir que un precio de 50, porque teníamos 10 ETH y teníamos 500 OMG, es decir, si hacíamos la fórmula que cada uno te daba, ha pasado en ese momento a 45,5 OMG, que es el precio que te da a ti, de tal manera que el pool se queda al final con 11 y 454. Como veis, ha habido una operación, te ha dado un precio y el pool se ha quedado con otra estructuración. Esto es radical,
porque lo que quiere decir que a partir de ahora solo se mueve el precio atacando el pool, ¿vale? Y el pool gana un 0,3% de cada operación que hace, ¿vale? Esto quiere decir que si compráramos un ETH, compraríamos al precio, si tenemos 100.000 DAIs y 1.000 ETH, es decir, vale 100 euros un ETH, ¿vale? Es decir, que si compras un ETH, el precio de dar es 101, si compras 10 es ya 101,01, si compras ya 50 van a ser 105, y si llegas a comprar 999, que es básicamente casi te cargas el pool, te está dando un precio pues desorbitado. Como veis, el pool se va moviendo en función de la liquidez que tiene. Pools más grandes te va a dar precios más ajustados, ¿vale? Esto es realmente interesante porque cambia todo lo que es el modelo del trading hasta ahora, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Y estas son las comisiones del pool, que son 0,3. Esto quiere decir que yo ahora mismo estoy haciendo el negocio, dejando dinero ahí en el pool, ¿vale? Y estoy dando un 0,3 de todo el trading que hay. Y aparte, otra cosa interesante, cambian varias cosas únicamente. Mira, yo ahora mismo, esta es mi Liquidity Provider Analytics. He ganado un 16%, un poquito más, porque realmente metí más cosas al pool en los últimos 6 meses y tengo anualizada un 50% de rentabilidad, ¿vale? Solo por dejar ese pool. Es verdad que el pool me va a dejar expuesto, o sea, me va a cambiar mis ETHs que tenía yo OMG, o sea, que esto no es gratis, ¿vale? Realmente al final, como cualquier market maker, estoy de alguna manera exponiéndome un poco al activo, ¿vale? Pero la realidad es que un 50% me da bastante como para exponerme bastante activo, ¿vale? Entonces, esta es la rentabilidad que estoy teniendo ahora mismo. Entonces, bueno, pues esto realmente cambia y hay varias preguntas muy interesantes. Aquí hay oportunidades de arbitraje, porque este pool no se cambia si no hay volumen. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una noticia fundamental que hace que Ethereum bajara a la mitad? El pool no se enteraría. En un libro de orders books todo el mundo pondría sus órdenes en el precio en el que considera que el precio está. Aquí hay una oportunidad de arbitraje de llevar el pool a donde tiene que estar. Entonces pensar que este pool siempre va a tener un volumen brutal porque va a tener liquidez inmediata. Entonces, bueno, yo creo que esto a día de hoy está realmente rompiendo todo esto. Además, yo estoy haciendo pools para activos míos, porque antes cuando tú hacías o dabas liquidez a algo, tenías que simular oferta y demanda en una order book, y ahora ya no me hace falta. Pongo el pool y directamente doy precios. De otra forma era mucho más complicada tecnológicamente. Entonces, esto está haciendo realmente, bueno, las estadísticas de Uniswap son tremendas, se ha convertido en el DEX más tradeado a nivel mundial, ¿vale? Y yo creo que esto va en acceso, porque realmente para alguien que quiera dar liquidez y para alguien que quiera entrar en el negocio del market making, también es una oportunidad. Pues nada, paso ya, supongo que esto genera muchas dudas, pero si queréis lo comentamos, pero me parece una revolución bastante potente de lo que entendemos como mercados, y yo creo que es bastante relevante y es cómo esto está cambiando reglas de cosas que realmente hasta no sabían. Pues nada, muchas gracias y seguimos con...